Bien, nuevamente se les agradece su presencia. Vamos a dar inicio a la primera mesa de este segundo coloquio. Y tenemos aquí al arqueólogo Jairo Eduardo Jiménez Otero, recién titulado de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Él se tituló con la tesis La fortaleza de San Carlos, ícono de poder colonial, siglo XVIII. Como alumno participó en varios proyectos arqueológicos, parte de su formación en la comunidad de Piedra Labrada del municipio de Tatahuicapan, Veracruz, en la región de Los Tuzlas, en el proyecto Templo Mayor, a cargo del doctor Leonardo López Luján, y en exploraciones arqueológicas en la cuenca baja del río Atopan, en el sitio arqueológico de Zempoala, del municipio de Úrsulo Galván. Ha participado como ponente en varios congresos, tanto nacional de estudiantes de arqueología, como en los foros estudiantiles de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Tiene una publicación que lleva por título Lorenzo Ochoa, un estudioso de la Huasteca, publicado en la revista La Ciencia y el Hombre, una revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Veracruzana. Voy a dar la palabra al compañero Jairo Eduardo, que nos va a presentar parte de su trabajo de tesis. Espero sea de interés para ustedes, sobre todo que es el análisis de un edificio histórico bajo la concepción de la iconografía del poder. El título de su ponencia es precisamente Arquitectura del Poder en la Nueva España, la fortaleza de San Carlos, siglo XVIII. Pues muchas gracias a todas las personas que se dieron cita para este coloquio y también para escuchar mi ponencia. Pues como ya mencionó el maestro, pues este es el resultado, una parte de los resultados de mi trabajo recepcional, que es sobre la fortaleza de San Carlos del municipio de Perote, en el centro de Veracruz. Pues vamos a empezar. La arquitectura, como cualquier otra muestra de herencia social acumulada, es una poderosa herramienta portadora de signos y mensajes, pero hay algo en ella, sin embargo, que le proporciona una concepción especial a los mensajes arquitectónicos plasmados en los edificios, cualquiera que sea su uso o finalidad, civiles, militares o eclesiásticos. Esto es, la dimensión física superior a cualquier otro elemento cultural. Al hablar de construcciones, se conciben espacios grandes con una fuerte carga simbólica, social e histórica, que al irrumpir inmediatamente a la vista de las personas, causan un fuerte impacto y perduran en la memoria, arraigando así fuertemente su mensaje implícito. De tal modo, las fortalezas y recintos amurallados y sus portadas, que son las entradas o toda la ornamentación que implican este tipo de construcciones, son ejemplos de adiciones arquitectónicas, es decir, decorativas o superpuestas a la sobriedad de los elementos estructurales, construidos en función de motivos meramente pragmáticos, es decir, estas construcciones antes que nada cumplían una función estrictamente militar. Y su presencia no obedece a necesidades técnicas, sino para proveer de un halo simbólico y ceremonial el acceso a las fortificaciones. El doctor Enrique Tovar Esquivel acertadamente señala tres cuestiones básicas relacionadas con la arquitectura y su papel como transmisor de ideas. La primera es el contexto de la arquitectura. Su mensaje simbólico solo puede ser entendido cuando se comprende el momento histórico en el que surge. El segundo apartado, el simbolismo de la arquitectura, el inmueble visto por sí mismo, como objeto creador de un mensaje simbólico inherente a su ubicación, forma, volumen y o espacio. Y el tercer apartado, el simbolismo en la arquitectura. Son todas las representaciones ornamentales asociadas a la piel de la arquitectura, en donde esta última adopta el papel de soporte para transmitir el mensaje simbólico de la pintura mural, esculturas y o relieves. En estos tres apartados, el investigador claramente contextualiza el elemento arquitectónico en el devenir histórico de una determinada formación social, en la cual es un elemento indispensable para comprender, en primera instancia, los avances técnicos de la época, y esto por añadidura nos brindará indicios del entorno político, económico y social de un territorio determinado. Sí. De un territorio determinado, así como de su población.
Sin embargo, es pertinente hacer notar la importancia de un factor de primer orden en la concepción arquitectónica, el espacio, por ser este elemento el lugar lógico donde se asientan las estructuras del tipo fortificado y las construcciones humanas en general. Por tanto, como menciona el arquitecto noruego Christian Norberg Schulz, el interés del hombre por el espacio tiene raíces existenciales, básicamente. Deriva de una necesidad de adquirir relaciones vitales en el ambiente que le rodea para poder aportar sentido y orden a un mundo de acontecimientos y acciones. El mismo arquitecto Christian Norberg señala que dicho interés del hombre por el espacio está básicamente orientado a objetos, y que por tanto dicho espacio se adapta fisiológica y sobre todo tecnológicamente a las cosas físicas, en nuestro caso a los edificios de tipo fortificados. De tal forma, el investigador noruego define 5 tipos de espacios en los que se agrupan las distintas variedades de elementos arquitectónicos que existen. El primer tipo de espacio es el espacio pragmático, el cual integra al hombre con su medio ambiente orgánico. El segundo es el espacio perceptivo, el cual es esencial para su identidad como persona. El tercero es el espacio existencial, el cual le hace pertenecer a una totalidad social y cultural. El cuarto es el espacio cognoscitivo. Esto quiere decir o significa que el hombre es capaz de pensar sobre su propio espacio. Y el espacio lógico es el que le ofrece el instrumento para describir a los otros. Estos postulados adquieren coherencia si tomamos en cuenta que el espacio geográfico natural es el escenario intrínseco donde el hombre plasma sus ideas y exterioriza los patrones simbólicos que le servirán para legitimar su determinada posición en el escenario histórico-social. Dichos patrones simbólicos se enlazan dialécticamente y se nos presentan a un tiempo como la formulación, en el campo de las ideas, de lo que en el discurso arquitectónico se plasmará posteriormente. En tales términos, Christian Norberg Schulz, el mismo arquitecto del que les hablé, añade un concepto muy importante que va ligado al espacio, y este es el espacio arquitectónico, que está definido como una concretización del espacio existencial del hombre. Esto significa que el espacio arquitectónico como sustento ideológico de poder es básico para el mensaje de supresión y posee una doble función, como reivindicador del hombre en cuanto a que lo ubicará en el contexto de una totalidad social y cultural, es decir, le proporcionará a las clases sociales una identidad colectiva. El espacio social es básico para poder empezar el proceso de construcción de una identidad nacional. En ese sentido, el doctor Raimundo Mier nos muestra que la noción del espacio presenta dimensiones singulares, al mismo tiempo que ofrece una referencia y da una representación de la propia percepción de la diferencia. El espacio, asimismo como creador de concepciones de realidad, también como creador como creador de la idea de la diferencia, ¿no? Mi espacio ahora sí que es mío, yo lo habito, y a partir de ese discurso empiezo a manufacturar las diferencias con respecto a los otros grupos sociales. El investigador señala que la identidad del otro, aún interpretada con base a hechos conocidos y a la interpretación divergente o tergiversada de estos, dará lugar a una concepción de la otra identidad, ajena a la propia. En ese sentido, conviene recordar el carácter eminentemente guerrero de los edificios de tipo abaluartado o bastionado, como le llaman los españoles, lo cual les confiere por naturaleza un sentido de intercambio de símbolos e íconos de poder, que no pretende otra cosa que subrayar y hacer notar el poderío militar y económico de los defensores, en contraste con la parafernalia bélica desplegada por los atacantes, siendo todo esto en su conjunto un claro ritual de guerra, en el cual el intercambio visual constituye el primer ataque. El doctor Raimundo Mier, respecto a la guerra, apunta lo siguiente, inicia la cita: la guerra comparte dos calidades. Por una parte, es como toda ruptura, un acontecimiento, impregna la memoria como una catástrofe, y por la otra, confiere a esa catástrofe el lugar de una fundación, define y señala las identidades, alimenta y fortalece las tensiones y las estabilidades internas de la colectividad. Su proyecto de devastación recrea y nombra la identidad propia de la comunidad, mientras modela la representación de la colectividad ajena. Termina la cita. En ese sentido, podemos entender a las fortificaciones militares como un medio efectivo por el cual el Estado absolutista español se hacía efectivamente presente en un territorio. El investigador español Fernando de la Flor apunta que la fortificación es también ahora, desde otra perspectiva, un vector muy fuerte de carga simbólica, propio de un vasto imaginario, parte constitutiva primordial de la morfología política, la cual es el elemento central en la construcción social de un Estado nacional. De tal modo, el discurso simbólico de las fortalezas cumple una doble misión defensiva, la estrictamente militar y la de supervivencia, y por otro lado, el aseguramiento del territorio imperial en el imaginario colectivo. Es decir, no podemos entender el contexto del convulso siglo XVIII novohispano sin tener en cuenta
cuáles eran las necesidades de la corona española por mantener muy seguros sus territorios. Y es claro que el principal territorio del Imperio Español en América era el Virreinato de la Nueva España, era el sustento del Imperio Español, aportaba dinero para el Caribe, para España, para Sudamérica, era básico mantener segura la Nueva España. Con base a estas reflexiones, el doctor Umberto Eco nos introduce mediante su concepción semiótica de la cultura en la interacción hombre-arquitectura. El investigador italiano apunta a lo siguiente, e inicia la cita. La consideración fenomenológica de la relación del hombre con los objetos arquitectónicos señala que, comúnmente, aquel experimenta la arquitectura como comunicación, al propio tiempo que se percata de su funcionalidad. Termina la cita. A través de esta reflexión, Umberto Eco nos muestra la doble funcionalidad del discurso arquitectónico, en tanto que ésta actúa y tiene incidencia en el campo ideológico, la comunicación, y en la esfera de lo pragmático, funcionalidad. Dicho binomio es básico para entender el carácter axiomático de poder y dominación que impregnan a los edificios militares, y a su vez se complementa muy bien con los tipos de espacios definidos por Christian Norberg. Finalmente, Umberto Eco señala que la arquitectura por sí misma es por excelencia un sistema de vehículos sígnicos que propician cierto tipo de conducta. Es decir, las construcciones militares como la fortaleza de San Carlos muestran su funcionalidad subyacente al impregnar en los usos y costumbres de la sociedad novohispana la idea colectiva de seguridad y sojuzgamiento mediante un ícono de poder coercitivo, el cual es imprescindible para enviar un mensaje de dominación política y social. Por tanto, los edificios del tipo abalartado, desde su surgimiento en Europa, porque esos edificios se originan en Europa, en la Edad Media, son una muestra tangible de cómo los intereses políticos y sobre todo económicos de las grandes dinastías y casas reinantes motivaron en gran medida una agresiva y cada vez más bélica política continental. Todo ello aunado a un entorno histórico cambiante a cada momento en el que cada país estaba en franca lucha por defender sus territorios e inclusive apoderarse de otros, intentando con ello aumentar su importancia y esfera de dominio en el concierto de las naciones europeas. El cuidado sobre sus reinos llevó a los monarcas en previsión de contingencias adversas a una política de expansión, intervención y sobre todo de defensa. Una muestra de ello lo tenemos en las campañas militares emprendidas de manera exitosa por el monarca francés Carlos VIII en el año de 1494 sobre la península itálica, las cuales mostraron ya la eficacia de las armas de fuego, de las nacientes armas de fuego en esa época, y dejaron en entredicho los antiguos modelos medievales de fortificación. No es raro entonces que los primeros estudios sobre nuevos esquemas defensivos capaces de contrarrestar los efectos devastadores de la naciente artillería surgieran en Italia, porque Italia a finales de la Edad Media era el campo de batalla de Europa. Ahí se jugaban, se ponían en juego todos los intereses de las casas reinantes, económicos. Italia particularmente el norte de Italia, era como que el polvorín de Europa, ¿no? Estaban siempre en un constante estado de guerra. La especial morfología de la fortificación abaluartada puede explicarse en una primera aproximación a manera de conclusión de un proceso lógico de evolución que inició a partir de los modelos defensivos medievales. Una vez que el empleo de la artillería se perfeccionó y se generalizó, y comenzó a equilibrarse la balanza entre atacantes y defensores, hasta ese entonces a favor de los últimos, de los defensores. Como señala el doctor Guillermo Duclos Bautista, desde sus orígenes hasta el siglo XV, la fortificación se caracterizó por un obstáculo, el foso, y una protección vertical, lo que sería el talud o la muralla, las altas y largas murallas de los castillos medievales, que contó con el paso del tiempo con protecciones suplementarias, como el flanqueo lateral, proporcionado por torres cuadrangulares. Pese a que la forma habitual de las torres medievales era de planta cuadrangular, circular o semicircular, desde tiempo atrás existieron torres de planta pentagonal, que alcanzaron gran difusión a fines del siglo XIII e inicios del siglo XIV. En estas torres medievales se colocaban uno de sus vértices mirando hacia vanguardia, es decir, hacia adelante, de modo que dos de los lados de las torres, o decir, las caras de la torre, se presentaran oblicuamente o de forma sesgada a las direcciones del tiro frontal. Este arreglo arquitectónico fue una innovación muy importante porque con el simple cambio de orientación de las torres se reducía a más de la mitad o mucho la posible superficie de impacto de los proyectiles de la artillería, que en ese momento no era muy precisa, pero ya se vislumbraban los posibles efectos, los devastadores efectos que tendrían en los ya anacrónicos modelos defensivos medievales, que en esa época de finales del siglo XV ya estaba en la transición hacia lo que es la fortificación abaluartada, que es el objeto de este trabajo. Desde el punto de vista militar se le denomina fortificación, inicia una cita,
al arte de disponer un terreno de manera que las tropas resistan con ventaja el ataque de un enemigo, superior en número o fuerza. El objeto de la fortificación es conservar la posesión de un lugar empleando en su defensa menos tropas que aquellas que se necesitan si éste guardara su estado natural. Según su destino, las fortificaciones se dividen en dos tipos: permanentes, como la fortaleza de San Carlos, como San Juan de Ulúa, como el fuerte de San Diego en Acapulco, o como el fuerte de San Miguel en Campeche, y de campaña o temporales. Ese es el segundo tipo. Las de campañas o temporales, como su nombre lo dice, pues son las fortificaciones que realizaban los ejércitos en sus distintas campañas, ¿no? Que eran a base de palizadas, troncos, rocas, y que no duraban más que el tiempo que el ejército se hallaba en un determinado lugar. El trazado de los fuertes, como el de San Carlos, se instaura por frentes, y aquel que tiene 4 frentes se le denomina fuerte cuadrado, por la forma cuadrada que adoptan el arreglo arquitectónico, y se traza un frente bastionado o abaluartado en cada uno de los lados del cuadrado. Como ven en esa imagen, las puntas salientes en forma de diamante, esos son los baluartes, que también tiene San Juan de Ulúa o las fortificaciones de Cartagena de Indias en Colombia. Esos son los baluartes, y el frente abaluartado lo constituyen 2 baluartes y una sección de muralla, que es el componente básico de este arreglo arquitectónico de la fortificación. El doctor José Gorbea Trueba hace la distinción morfológica entre fuertes y plazas de guerra. Dicho investigador señala que los fuertes abaluartados pueden tener 5 o 6 frentes, formando pentágonos o hexágonos, pero estos últimos, los que pasan, esto como el que ven aquí es una planta cuadrada, pero los que son de 5 o 6 lados ya no son fortificaciones propiamente dichas, sino que ya son plazas de guerra. Pero en el caso de América no se tienen casos en que se hayan construido. Las plazas de guerra son más que nada en Europa, en el que dentro de esas plazas se encontraban auténticas ciudades, ¿no?, autosuficientes, defendidas por este tipo de arreglo arquitectónico. Desde sus inicios, en el arte de la fortificación, se utilizó un conjunto de líneas que concurrían a la solución del trazado de un frente abaluartado. A este método se le llamó sistema. Existen 4 tipos de sistema: el italiano, el español, el francés y el holandés. El más usado en la Nueva España, usado en esta fortaleza, era el italiano, el cual influyó en el sistema español. Del sistema holandés se adoptó el uso de los rebellines como defensa exterior muy tempranamente en San Juan de Ulúa. Por su parte, el sistema francés se empleó exclusivamente en Cartagena, Colombia. Bien. La fortaleza de San Carlos fue un edificio, como ya les mencioné, bastionado o abaluartado, y fue aprobada su construcción en el año de 1769, siendo el marqués de Croix virrey de la Nueva España, eligiendo como sitio Perote, pueblo distante del puerto de Veracruz, a 3 tránsitos regulares de tropas. En ese año, el virrey envía al ministro de Indias un documento en el que le proporciona la planta del fuerte, un plano del pueblo de Perote, el presupuesto y el reconocimiento del camino de Veracruz hacia dicho asentamiento, haciendo hincapié en la necesidad de la instalación de baterías en la costa cercana a la ciudad de Veracruz. El ingeniero que construyó la fortaleza de San Carlos fue un ingeniero español que se llamó Manuel de Santiesteban, y el primer encargo que recibió al llegar a la Nueva España fue realizar un reconocimiento de las fortificaciones de Veracruz, las murallas que rodeaban la ciudad, y de San Juan de Ulúa. Manuel de Santiesteban concluyó que las defensas de Veracruz para el siglo XVIII no tenían razón de ser para ser remodeladas, es decir, no se les tenía que invertir un solo centavo más. Y entonces, por recomendación de Santiesteban, él le escribe al rey de España, que era Carlos III, y le menciona que, pues, como San Juan de Ulúa, su estado de defensa es pésimo, las murallas son muy bajas, las rocas coralinas con las que está construido San Juan de Ulúa, pues ya están están en un mal estado. Le recomienda que mejor se construya un fuerte en otro lugar, y Manuel de Santiesteban le escribe al rey y al virrey, y él recomienda que se construya un fuerte en el pueblo de Perote, que es la fortaleza de San Carlos. En 1770, el virrey marqués de Croix remitió una nueva planta del fuerte de Perote, porque la planta que le envió primero Manuel de Santiesteban no le convencía del todo. Y al final de cuentas, Manuel de Santiesteban, más a fuerzas que de acuerdo, pues acepta construir el fuerte como le había ordenado Carlos III. La forma de la fortaleza era de planta cuadrangular, con baluartes en sus ángulos, circundada por un foso seco, camino cubierto, plaza de armas, traversas y una explanada. La construcción comenzó el 25 de junio de 1770, con planta y arreglo como les mencioné, de Manuel de Santiesteban, y su proceso de construcción se prolongó hasta 1775. Durante esos años se hizo la excavación del terreno para la cimentación, el foso, la elevación del muro, el cierre del recinto, las bóvedas, puertas, almacenes, parapetos, troneras y la contraescarpa.
En términos arquitectónicos, el fuerte presenta un trazado bastionado o abaluartado, de lo que el general Miguel Sánchez Lamego llama el primer sistema de Vauban. Muy común a finales del siglo XVII, esto por ser el único que permitía cubrir con el fuego de los defensores cada uno de los puntos del foso, a partir de la cresta defensiva del recinto, la cual adopta una planta cuadrada regular que tiene un perímetro aproximado de 283 varas, 237 metros más o menos, por cada lado, contada entre los vértices de los ángulos salientes o flanqueados de dos baluartes, es decir, de las puntas de los baluartes, de un baluarte a otro. La medida es de 237 metros más o menos. Cada frente del trazado de esta fortificación tiene un desarrollo longitudinal con todo el pie de la escarpa de 343 varas, es decir, 287 metros. Y en total el perímetro de toda la fortaleza es de unas 137 varas, es decir, más o menos 1150 metros, el perímetro completo. Para este trabajo se consideraron 5 recintos abaluartados ubicados dentro de los límites políticos del virreinato, erigidos hasta antes y durante el siglo XVIII. Estos son la Fortaleza de San Diego en Acapulco, la Fortaleza de San Miguel en Campeche, la Fortaleza de San Felipe en Quintana Roo y la Fortaleza de San Juan de Ulúa en Veracruz y pues, la Fortaleza de San Carlos, tema de este trabajo. Otro punto importante a señalar en la distribución geográfica de los monumentos es que de la totalidad de unidades militares aquí tomadas en cuenta, 4 de ellas se hallan en la costa atlántica y solo uno, la Fortaleza de San Diego en Acapulco, que es la única con planta estrellada, como le llaman los arquitectos, es la única que se encuentra en el Océano Pacífico o Mar del Sur, como le llamaban en la época del virreinato. Todo ello nos muestra una vez más la importancia de la zona del Gran Caribe en el siglo XVIII, el cual en la época vio plasmado la verdadera magnitud e importancia de la región en términos militares. Ahí se reconstruyeron o se construyeron fortificaciones de primero, segundo o tercer orden, así como los astilleros que se integraron al sistema de defensa y ataque de la zona, dejando en un segundo plano la protección del virreinato en el Pacífico. En ese sentido, no está por demás señalar que de las 5 grandes fortificaciones abaluartadas que se construyeron en el virreinato, que ustedes ven ahí, 4 de ellas fueron erigidas en territorios marítimos, las 4 que ahí se muestran, y la única que se construyó tierra adentro o en un entorno terrestre, por decirlo de alguna manera, fue la Fortaleza de San Carlos. Por tanto, no debemos de dejar tener presente a la región del Caribe como un vínculo crucial para el sistema comercial español. En ese sentido, la ubicación geográfica del Golfo Caribe, con sus islas y tierras circundantes, definen también otro elemento que nos permite hablar de una región, el Caribe como espacio geoestratégico. En palabras de la doctora Johanna von Grafenstein, en relación con la importancia de la región Caribe, ella apunta a lo siguiente, empiezo la cita: para España y su imperio americano se trataba de conservar las rutas comerciales que lo atravesaban y por las que se extraían las riquezas continentales hacia la península, así como proteger las principales entradas a sus posesiones y puntos de defensa, es decir, las llamadas llaves del Nuevo Mundo, las mayorías de las cuales se encontraban en el Caribe. Ahora, contrario a ello, la Fortaleza de San Carlos, como les mencioné, se encuentra ahora sí que tierra adentro, dentro del camino México-Veracruz, que era con mucho la ruta comercial y de comunicación más importante que se encontraba dentro del virreinato. La construcción de la fortaleza persigue objetivos algo distintos en términos defensivos en relación a las amenazas internacionales que hipotéticamente debió enfrentar. La fortaleza se construyó para prevenir un posible ataque del ejército británico que en el año de 1762, durante la Guerra de los 7 años, ya habían tomado la ciudad de La Habana, pero el rey Carlos III ordenó a sus subalternos que llevaran a cabo obras de fortificación en la Nueva España. Por eso se mandó a construir la fortaleza de San Carlos, para evitar un ataque británico. Ahora, ya muchos años después de la época de esplendor del Imperio Español con los Habsburgo, durante la Guerra de Sucesión Española a principios del siglo XVIII, de 1700 a 1713, España y su enorme imperio, tanto europeo como americano, pasaron a ser objeto de codicia y ambición de los estados europeos más poderosos, principalmente Francia e Inglaterra. Este temor bastante bien fundado se inició con la firma de los convenios de Utrecht en 1713, los cuales dieron fin al conflicto sucesorio de la península ibérica. Mediante esos tratados, España perdió Milán, Nápoles y Cerdeña en Italia, pero lo más trágico para España de estos tratados fue la pérdida del estrecho de Gibraltar. Eso fue lo que desencadenó un nuevo reacomodo en la política europea de la época. De tal forma, este estado de guerra
en el siglo XVIII, el cual se caracterizó por las guerras coloniales, obligó a los monarcas europeos y virreinales a que se le diera una nueva reconfiguración a los sistemas defensivos de la costa del Golfo. Por ello, no solo la fortaleza de San Carlos se construyó, aunque fue con mucho la obra más importante, pero también se fortificaron algunos ríos como el Coatzacoalcos y el Alvarado, que fueron otros sistemas defensivos menores. Entonces, y ya para concluir, aquí es pertinente el concepto de imaginario del espacio militar estatal, el cual está referido al universo de la fortificación, la salvaguardia y protección de lo que en su extraversión hacia el campo social, donde se difunde a través de discursos y articulaciones de carácter simbólicos y artísticos. Por último, se debe de puntualizar que en el siglo XVIII estuvo fuertemente cimentado en la concepción de la salvaguarda del Imperio Español y las posiciones coloniales, y para ello era crucial la construcción en el imaginario social de una zona geográfica e histórica común a los pobladores de la América Española, para después expandir su mensaje de dominio en forma de construcciones de gran envergadura que le permitirían legitimar su política militarista, la política militarista por parte de los Borbones. Y pues por mi parte es todo, y gracias. Pues muchas gracias a Jairo, que nos vino a presentar una muy buena síntesis de su tesis de licenciatura. ¿Alguna pregunta?